Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Que Elías, después de dar una profecía al rey Acab, rey del norte, rey de las tribus que gobernaban desde Samaria, una profecía un poco dura. Dios ha dicho: no lloverá por largo tiempo hasta que la voz del Señor, la palabra de Dios, diga de nuevo que llueva. Sabemos que fueron 3 años los que no llovió en todo el territorio fértil de esa zona. Incluso en el norte, en el Líbano, en Siria, no había lluvia. En Sidón lo sabemos porque en el estudio de esta noche, Elías en Sarepta, veremos cómo la sequía, el hambre, había llegado hasta la ciudad de Sidón, o a las ciudades cerca de Tiro y Sidón, de donde precisamente era Jezabel, la mujer de Acab, hija de un rey sacerdote de un demonio, de un ídolo, de un dios falso, Baal, y el culto a Baal fue introducido totalmente en Israel por este rey Acab, un culto pagano totalmente. Así es que Dios obra de maneras que nos parecen un poco extrañas. Primero manda a Elías al arroyo de Kerit y lo alimenta con cuervos. Si vamos al listado de aves, de pájaros inmundos, el cuervo es un pájaro inmundo. De hecho, el cuervo en la Biblia es un ave carroñera, lo que come es carne podrida. Pero a Elías le llevaba carne fresca y pan. No entendemos de dónde sacaba el pan y de dónde sacaba la carne, que era Dios, pero lo está enviando a través de un ave inmunda. Elías, que es un cumplidor de la ley, sabe que esa ave es inmunda y Dios está ocupando ese medio. Ahora manda al propio Elías al territorio más inmundo que pueda pertenecer o que pueda existir para el concepto de respeto a Dios de Elías, que es a la propia tierra de Jezabel. Y muchas viudas estaban enfermas y muriendo de hambre en Israel, pero Dios lo mandó hasta Sarepta de Sidón a salvar a una viuda específicamente. Jesús en Lucas capítulo 4 nos recordaría o nos iba a recordar sobre esta viuda de Sarepta y que si Dios quería salvarla a ella, aunque muchas estaban muriendo en Israel. Dios tiene cuidado no tanto de la viuda, sino de Elías, porque esta viuda iba a ser el instrumento inmundo, es una extranjera, una pagana, para mantener y sostener a Elías casi por 2 años, comiendo y sosteniéndose mutuamente, porque la viuda estaba a punto de morir de hambre cuando el profeta llegó. Así que Dios hace cosas que nos parecen un poco extrañas, pero lo que sí entendemos es que Dios está mostrando su misericordia de diversas maneras. Tenemos que entender eso. Y aún en los problemas y en las situaciones que parecen inexplicables y difíciles, Dios está mostrando su misericordia. Hay que estar atentos a eso. Capítulo 17. Verso 8 al 10. Vamos a leer verso 8 al 10 del capítulo 17 de Primero de Reyes. Perdón si no le había dado el libro, pero como ahí estamos ya hace 2 meses, ya tenemos quizás, este es el segundo mes, empezamos en junio, ¿verdad? Estamos en Primero de Reyes, primer libro de Reyes. Nos ponemos en pie para la lectura de la palabra con toda reverencia. En nuestro sermón, Elías en Sarepta. Dice así la palabra del Señor.
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hasta ahí leemos. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Le pedimos, Señor, de su instrucción a través de su Santo Espíritu, ilumine, Dios, nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Para empezar, no hay agua. No hay agua, hay una sed, hay una sequía, tanto en Sarepta como en Israel. Y Elías lo primero que le pide a la mujer es un poco de agua. Por norma del Medio Oriente y de esta zona, cuando llegaba un extraño, pues había que darle lo poco que había. De seguro era los últimos poquitos de agua que esta mujer estaba guardando, y ella iba a compartir con Elías un poco de esa agua. Pero luego Elías va más allá y le pide de comer. Le pide de comer. Ya esto está establecido por Dios. Verso 11. Yendo ella a traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dios está usando acá al profeta para bendecir a esta mujer, para sostenerlo a él. Y le pide a una mujer que está en total lipidia. Para empezar, las viudas con hijos pequeños, que este es el caso, no tenían sostenimiento, porque quien sembraba, quien traía el sustento, era el hombre de la casa. Y esta mujer, el único futuro que tiene es un hijo varón. Ese es el futuro de ella. Pero ambos van a morir porque el hambre es tan tremenda que están prácticamente desfalleciendo. Ella lo va a expresar en el verso 12. Ella respondió: vive Jehová tu Dios. Mira, hermano, ella reconoce: este hombre es un israelita. Es más, este hombre es profeta. ¿Dónde tenía que sostenerse Elías? En el reinado de Acab. Acab estaba obligado por la ley de Moisés a sostener al profeta. Pero ¿cómo va a sostener a este profeta si este es el profeta que más odia a Acab y Jezabel? ¿Por qué? Porque les ha hecho quedar en ridículo. Porque Baal es el dios de la fertilidad. Acera, Astoret, todas estas deidades, ídolos, son los dioses de la fertilidad. ¿Y qué fertilidad va a haber en el suelo? ¿Cómo va a fertilizar una semilla si no hay agua? Mira, hermano, el agua lluvia, 2 tormentas caen y el monte no lo puede detener nadie. Uno en el verano ahí está, riega para tratar de mantener un poquito el zacate que tiene, ¿verdad? Y de la gran polvareda. Y solo caen 2 tormentas de lluvia del Señor y aquello no lo detiene nadie. Es una alegría cuando llueve. Cuando en el campo llueve, mire, no sé de dónde salen tantos animales. ¿No se ha fijado? De repente, bueno, y una vez yo me pregunté, ¿y los sapos nacieron hoy mismo? La rana, porque solo llovió, se hizo un charco y ¿y dónde estaban? ¿Qué pasa? Que se entierran, ¿verdad? Se entierran en las partes más húmedas donde pueden para sobrevivir y ahí están hibernados. Y cuando viene el agua despiertan. No es que nacieron en el ratito, pasan un proceso. Pero qué alegría cuando llueve, que refresca un poquito el ambiente, ¿verdad, hermano? Aunque la lluvia de ayer solo refrescó 1 hora y de ahí el gran calor. Pero esa no es culpa del Señor, es culpa de todos los palos que hemos botado para construir casas y centros comerciales. Así que al Señor le estamos echando la gloria. Esa es la consecuencia de nuestra propia pecado y poca planificación. Pero la lluvia es de bendición. El campo, eso es
rico cuando llueve, los ríos, las quebradas, todo. Pero acá no ha llovido nada. Y ha humillado el profeta al rey Acab, y ahora le está pidiendo a la viuda. Esto es como aquel dicho que dice, pedirle pan al hambre. Pero esa es la orden del Señor. Bueno, yo soy profeta de Dios, me puede mantener allá. Es más, Elías pertenece a la zona de Tisbe, en Galaad, donde el ganado, los pastos permanecieron. Pero Dios lo ha sacado de donde tiene comodidad, carne, cuajada, tortillitas, quesillo. Lo ha sacado de ahí donde no hay nada, porque Él vive en una zona donde hay prosperidad y abundancia. Y lo ha sacado de ahí. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y el Señor por qué me trajo para acá? ¿El Señor por qué me mandó para allá? ¿El Señor por qué hizo esto conmigo? Me quitó el trabajo, me enfermó, me cambió de todo el plan que yo tenía para mi vida. Y estamos preguntando el por qué y renegando con el Señor sin querer entender o pretender entender el para qué. En lugar de preguntarse por qué, pregunte, bueno, ¿para qué? ¿Hay un propósito? Claro que hay un propósito. Vive Jehová tu Dios. Ella reconocía que era un profeta de Israel. Que no tengo pan cocido. No te quiero mentir, de todas maneras, ¿cómo le miento al profeta? No tengo pan cocido, porque me estás pidiendo el agua y un poquito de pan de mi mano y me lo pides ya. No tengo. Solamente tengo un puñado de harina, que es para una torta de pan. Puñado de harina es lo que agarra con ambas manos. Esto es un puñado de harina, lo único que la mujer tenía. ¿Para cuánto alcanza? Para una torta de pan. Solo eso tengo. En la tinaja. Y un poco de aceite en la vasija. Es decir, me alcanza para hacer una torta de pan, nada más. Y yo recogía la leña que me vistes, profeta, para mí y para mi hijo, para entrar y preparar ese pan, porque vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Es decir, se acabó la harina, se acabó el aceite, no tengo quien trabaje por mí, quien vaya a buscar al puerto, quien vaya a buscar a la zona de los bosques del Líbano algo de comer, no tengo que cuidar a este niño. ¿Qué hacía esa mujer? ¿Estaba ella condenada a muerte? Sí. ¿Esta mujer tenía futuro? Su presente estaba por terminar, iba a morir, ya no iba a tener nada de comer. Elías le dijo, no tengas temor, porque mire, el Señor siempre nos da una palabra de aliento y consuelo. No tengas temor, no tengas miedo. Yo he venido aquí, pero aquí va a probar la fe de ella, porque en cuestiones de fe también hay prioridades. Y aquí es donde fallamos muchos, porque nuestra prioridad muchas veces es el ego del cristiano. La prioridad muchas veces es el nombre de la iglesia. Y la prioridad es mi trabajo. La prioridad es mi negocio. La prioridad es mi hijo. Mi hija. La prioridad es el carro. Hay otros que la prioridad es un bien material. La prioridad es hasta el perro es prioridad, fíjense muchas veces. Bueno, ¿y por qué no vino la servidora? Ay, se le enfermó el perrito. Como ella lo ama tanto, ¿verdad? El perrito está enfermo. Y ya les dije yo que en este país aman más los perritos que a la gente, ¿verdad? No, han hecho unas grandes protestas porque querían eliminar unos perros en unas alcaldías, unas grandes protestas, y han acusado de inicuos y todos los alcaldes y todo, y aquí matan gente y todo, desaparecen jóvenes y nadie dice nada. Aquí hay modalidades de abuso hacia el ser humano y nadie dice nada. Ella iba a morir. Verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, ve, así como tú dijiste, así hacer. No te preocupes eso. ¿Qué es lo que tenés?
un puñado de harina, un poco de aceite, solamente, ya no hay más. Prepara el pan, pero hazme a mí primero un pancito, ¿verdad? Con la mitad del puñado. Y la otra parte, hacelo tú, no hay problema. Come la otra parte tú, pero primero me haces a mí un pan. Acaba de llegar, le está pidiendo algo, posada, comida, y le está pidiendo que comparta de su pobreza. Primero a mí, una pequeña torta cocida, debajo de la ceniza, y tráeme. Después harás para ti y para tu hijo, y si quieres morirte, muérete. No, mire, no es así. Es que Dios tiene cuidado. Dios no va a salvar al profeta, no va a mostrarle al profeta algo como esa palabra, ¿no? La misericordia de Dios alcanza para esta mujer. Vayamos a Lucas capítulo 4, porque por lo visto irritó a los religiosos. No tanto a los religiosos, a los nazarenos. A los nazarenos de Nazaret, pues. Pero ahí habían unos religiosos de la sinagoga, les irritó la palabra del Señor, capítulo 4 de San Lucas. Amén. Verso 23, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Le están pidiendo que haga una sanidad. Bueno, ¿y por qué has hecho un montón de sanidades en Capernaum? ¿Por qué no te haces una sanidad acá? Mire, hermano, esa no es la manera de hablarle a Dios. Bueno, Señor, ¿y por qué no me haces un milagro a mí, pues? No, ay, hermana, si no se le habla a Dios. Señor, si allá en otras iglesias hacen un montón de milagros, ¿y por qué aquí no me haces uno a mí? Y añadió, verso 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Recordando a Elías, ¿verdad, hermano? ¿A quién está recordando? A Elías. Elías no lo aceptaban en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. ¿De qué viuda está hablando? De la de Sarepta. Mire, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, y aquí nos dice la cifra exacta, ¿y cuánto? Y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, si yo quiero hacer milagros, puedo ir a Capernaum, ahí hay judíos. Pero es más, Jesús sanó también al hijo de una viuda de tierras paganas. ¿Sí o no, hermano? Y Jesús le hizo sanidades a una mujer que su hija estaba con demonios y era una mujer pagana. Y le dijo, no es justo que yo dé las migajas o la comida a los perros, a los perrillos. Y la mujer dijo, aún los perrillos comen de las migajitas que caen de la mesa de sus amos. Nunca he visto tanta fe en israelitas como la he visto en esta mujer pagana, dijo el Señor. Y la niña que tenía el azote de convulsiones, ¿se acuerdan? Que caía a veces hasta en el fuego, se quemaba, fue sanada por el Señor. Porque al Señor le da la gana. Su misericordia es para quien Él quiere. Así que Jesús les está recordando Elías, no los milagros que Él iba a hacer después, porque estos milagros los hizo después. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, perdón, ¿a dónde, hermano? Es en la sinagoga de Nazaret, por cierto, como les dije, nazareos religiosos. Se llenaron de ¿qué, hermano? De ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque no creían que Elías fue a salvar a la viuda de Sarepta. ¿No creían que Eliseo sanó a Naamán el sirio de la lepra? Sí lo creían. Eso era una historia que se contaba desde niños. Lo que a ellos les ofendía es que Jesús se lo estuviera recordando. Y que Jesús les esté diciendo, aquí van a haber muchos de ustedes que están leprosos y Dios no los va a salvar.
Aquí pueden pasar en la sinagoga golpeándose el pecho, latigándose la espalda, caminen hincados hasta el monte, regresen. Su religiosidad no sirve para nada. Y hay viudas paganas, hay viudas de por allá, que ustedes consideran inmundas, que si Dios las quiere sanar y salvar, las va a salvar. Y aquí un montón de viudas van a morir, van a perecer, porque la misericordia del Señor es para quien quiere. Y esto les ofendió, porque además Jesús les ha leído el profeta Isaías. Jesús les ha dicho que la verdad ha sido revelada ese día ante sus ojos y que el profeta Isaías habla de él, que él es el encargado de llevar esa apertura de los ojos, ciegos espiritualmente hablando de los israelitas. Entonces es lo que les está diciendo, la verdad les está diciendo, y la verdad les ofende. Al religioso la verdad le ofende, y no puede, el religioso no puede entender cómo se le diga la verdad y se va a quedar callado. Mire, verso 13, no tengas temor. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y aquí viene la palabra profética, la promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, te va a alcanzar en todo el tiempo de escasez. Mira, aquí se van a morir todos. Aquí en Zareta se van a morir todos. Aquí no hay comida, pero en tu tinaja y en tu vasija nunca va a faltar el alimento. Media vez haya sequía, no haya lluvia. No te preocupes. Y media vez yo esté aquí, no va a faltar la comida. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Hermano, la palabra de Elías, el aliento, la promesa y luego viene la creencia. Porque ella no había visto más harina, ella no tenía más aceite, sencillamente fue e hizo como el profeta le había dicho. Hizo caso, creyó. Y la salvación es ¿por qué, hermano? La salvación por fe. La salvación es por fe, no importando si es de Zareta o si es de Apopa, no importando de dónde sea, es por fe. Y esta mujer creyó. Al siguiente día, yo me imagino que ella metió la mano en la harina, suficiente para pan, sacó sin ver, y luego metió la taza en el aceite, rebosando, hay bastante aceite, ¿verdad? No va a quedar tan seco el pan, va a quedar bien sabrosito, ¿verdad? Con el aceite. Y metía la mano, y metía la mano, y metía la mano, y aquello no escaseaba, porque el Señor estaba pendiente de proveer siempre, mientras hubiera escasez. Veamos ahí. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Expiró, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella está pensando, es la factura, como dicen algunos, ¿verdad, hermano? Aquí el Señor me está pasando la factura. Y yo oigo eso en pastores, en líderes, en gente que yo conozco, que ha estudiado la palabra del Señor, hablan de la factura. ¿Y qué es eso de la factura? Les digo, ¿no conoce usted? ¿Qué? No, es la factura. Uno tiene que pagar los vacíos de las cosas del pasado, las consecuencias, me digo, de esas no se libra uno. ¿Verdad? Y la factura, ¿por qué no la pagó antes? ¿Por qué no pidió perdón, que le borraran el saldo de lo que debía? Porque podía hacerlo, ¿no, hermano? El Señor, perdón. Mire, en mi caso es este. Si el Señor empezara a cobrar, porque su caso de santidad yo no lo conozco. Yo no conozco su caso de santidad, pero el mío, hermano, yo se lo tengo que declarar en esta hora. Y ni modo que se está grabando el sermón. Pero si el Señor empezara a cobrarme ahorita
a diario lo que yo le debo, no me alcanzan 150 años para pagar. Ahora, ¿sería justo Dios si me empieza a cobrar a mí ya y si no me alcanza 150 años para pagar? Él sabe que no le puedo pagar, ¿verdad, hermano? No le puedo pagar. Me torturaría y me está cobrando la factura. ¿Cuál factura? Isaías 53 dice que el varón, el siervo de Dios, llevó nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestros pecados. Hermano, el Señor fuera injusto si empezara a cobrarme ya. Es que lo que yo he hecho yo no lo puedo pagar al Señor. Y tendría que empeñarle la casa, la familia, las hijas, le entregaría todo. Ni muriendo toda mi generación, pasada, presente y futura, no le pago. No le pago al Señor. Condenaría a mis hijos. Ni con la generación futura le pago al Señor, hermano. Entonces, Dios está poniendo en una balanza mi vida. Y si Dios pone en una balanza mi vida por mis actos que he hecho y lo que Él me quiere cobrar, nunca le voy a poder pagar. Por eso la gracia del Señor abundó. Esta mujer está obrando como ese tipo de cristianos que hablan de las consecuencias y la factura. Mire, sí hay consecuencias del pecado, eso no se lo voy a negar yo, pero esas son sus consecuencias del pecado. Amén, hermano. No es que Dios le está cobrando nada. Quítese ese concepto de la cabeza. Ese es el sembró cosechó, pero ese es usted. Ese es usted. Ese es su problema, porque ya siendo cristiano usted podía cambiar el rumbo y no lo hizo. Podía enmendar el trato con sus hijos, podía poner orden, disciplina con amor, podía hacer las cosas correctamente, dejar de hacer transero y hacer un montón de cosas incorrectas. Pero si siguió en lo mismo, claro que van a haber consecuencias de sus actos, pero no que Dios le esté cobrando la factura. Tampoco crea, pues no me va a pasar nada, siga haciéndolo y va a ver que sí le va a pasar mucho. Pero no es que Dios está cobrando, porque Dios es en esencia misericordia. Y eso es lo que estamos estudiando esta noche. ¿A qué has venido, varón de Dios? ¿A que yo traiga a memoria mis iniquidades para hacer morir a mi hijo? No, hija, pasaríamos 200 años recordando tus iniquidades. Ella le dijo a Elías, ¿qué tengo? 18. Elías le dijo, dame acá tu hijo. No le explicó nada. Le puso a hablar de tus iniquidades. Lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. La mujer lo tenía en sus brazos, dice una traducción, con lo que entendemos que el niño estaba cipotón, 8 años quizás, 8, 9 años. Una mamá puede chinear a un niño quizás hasta bueno, ustedes tienen algunos hijos que yo creo que si lo chinean se desrabadían ya, ¿verdad? Porque son también galanes los hipotes, pero vamos a suponer que era un niño de los de antes, ¿verdad? De cantón, y con la hambruna, ¿verdad? Era sequito como algunos que hay aquí, pero lo podía chinear, no era un hombre. Él lo tomó, lo llevó al aposento donde él estaba, porque le dio aposento, le dio cuarto, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Es el diálogo de Elías con Dios. Señor, tú, porque esto no viene de otro, esto no es una enfermedad que le apareció al niño. Señor, tú has hecho morir a este niño. Porque Elías sabe que todo lo que pasa está en control de ¿quién, hermano? De Dios. Entonces, Elías sabe eso y dice, Señor, tú has hecho morir a este niño, pero ¿por qué la afligías así? Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. 22. ¿Qué dice, hermano, 22? Jehová oyó la voz de Elías. Clamó la viuda y dijo, Señor, perdóname todas mis iniquidades que tengo en la memoria. No, clamó Elías y Dios oyó. Por eso le digo, si tiene usted un problema, un pecado, si tiene una carga, suelte la carga, entréguesela al Señor, pídale perdón al Señor. Pero es con Dios el trato, hermano. Es directamente con el Señor.
Y si es de corazón, ¿Dios oye o no oye? Dios oye, oyó Dios la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y él revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Dios llegó a Sarepta a salvar la vida de la viuda. A Elías lo podía salvar porque Elías tenía un propósito grande para Dios, ¿o no, hermano? A Elías lo podía haber salvado en cualquier otro lugar, ¿sí o no? Lo pudo haber mandado al mar a comer pescado esos 3 años, porque el mar no se secó, en el mar sí hubo pescado. Lo pudo haber mandado más allá de su casa, protegido por su familia, ganaderos, allá había abundancia en aquel lado, al otro lado del Jordán. Probablemente se secó mucho de ese lado del Jordán, pero como había abundancia, hubo graneros. Amén, hermano. Y la gente de ahí estaba prevenida. Me imagino yo que había comida. Ahora, no es el problema Elías, es que Dios quería salvar a esta viuda. Su presente estaba condenado. ¿Cuál era el futuro de esta mujer cuando Elías llegó? Ninguno. Ahora, ¿quién era el seguro de vida de esta mujer cuando Elías ya no estuviera después de los 3 años y medio? El niño. Lo único que esta mujer tenía en herencia era su hijo. Su futuro lejano es el niño. Dios le quiere demostrar a ella que Él interviene en su presente y que Él está interviniendo en su futuro. Hermanos, Dios vino a nuestras vidas a salvarnos en el hoy, porque estábamos muertos y condenados cuando Dios nos encontró. ¿O cómo estábamos, hermanos? Muertos, condenados, y nos salvó, hermano. Y por medio de su Hijo nos dio también futuro, porque la herencia que nosotros tenemos es el ser hoy hijos de Dios, familia de Dios. Dios nos está dando un gran mensaje a través de su palabra. Dios está presente y Dios está pendiente del hoy, pero también de nuestro futuro. Cuando este niño creció, me imagino que fue el sustento de su madre, una viuda. 24. Entonces la mujer dijo a Elías, y aquí es donde viene, hermano, el propósito. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, el truco del aceite y de la harina, algún mago podía haberlo hecho. Iba a traer harina, ponía aceite, pero el dador de la vida solo es Dios. Por eso la mujer dice, después de 2 años, no sé cuánto tiempo había estado siendo sostenida por el hijo, pero no creía totalmente. Dios quiere convencernos de que creamos totalmente en Él. El único dador de la vida es el Señor, y el dador de la vida llegó a Sarepta por medio de Elías, para mostrar también lo inútil de confiar en Baal. Hermano, lo inútil de confiar en el seguro social, en la medicina de los hombres, de lo inútil de confiar en el hombre, de confiar en los ídolos, en lo vano de la vida. Solo hay algo que no es vanidad de vanidades: el temor, el respeto, la fe en un Dios poderoso como el Dios de Elías. Oramos. Le damos las gracias, Señor Padre Santo, bendito, por la oportunidad que nos da de estar en esta hora en su iglesia. Señor, gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos da a través de este libro, por el profeta Elías, por la grandeza, Señor, de su amor y su misericordia, porque le plació sanar y salvar a esta viuda y a su hijo. Señor, sabemos que usted está pendiente de nuestro presente y también porque todo lo que hay